la muerte y la vida después de la muerte. Y vamos a buscar el verso que hemos estado usando en el capítulo 9 de Hebreos, epístola de San Pablo a los Hebreos, versículo 27. Quiero que lo repitan conmigo, este verso. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Padre, en esta noche, queremos que tú hables al pueblo. Queremos que hables a la gente que está en el estadio. Que hable a los que nos oyen y nos escuchan a través de la radio. Sabemos que tú eres Dios verdadero, que redarguyes al pecador y lo salvas de su pecado. Que hagas milagros de curación milagrosa mientras predicamos. Tú no discriminas contra nadie. Tú sabes quién está angustiado, quién está poseído del diablo, quién está sufriendo, quién está enfermo. Mira, Señor, a miles de personas, evangélicos, católicos, no importa quiénes sean, que tu Espíritu Santo desde ahora comience a ministrarle a sus vidas, comience a sanar sus enfermedades, comience a libertarlo de sus cadenas. Oh, Ramasomalaya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡A su nombre! Pueden sentarse. El viernes comenzamos a hablar de un tema que creo muy importante. El tema de la muerte y la vida después de la muerte. Y creo que es tan importante porque en el día que vivimos, el hombre confronta la muerte como nunca antes en la historia. Las enfermedades que hoy acechan la humanidad, a pesar de miles de otras enfermedades haber sido vencidas por la ciencia humana, hoy hay enfermedades mortales que antes no existían. El AIDS, la enfermedad del corazón y el cáncer son las tres mortales enfermedades que llevan a millones anualmente a la muerte a la redondez del mundo. Miles mueren de la famosa enfermedad AIDS, del síndrome de la insuficiencia inmunológica. Miles de decenas de miles fallecen en un momento de ataques al corazón y otros decenas de miles fallecen heridos mortalmente por el cáncer. Otras enfermedades que están surgiendo abaten y destruyen la humanidad, pero no solamente las enfermedades hoy abren la puerta de la eternidad más fácilmente y ligeramente, sino también en el día de hoy el hombre, por las presiones psicológicas del tiempo que vive, por haberse acortado las comunicaciones, dice la Biblia que en estos días los hombres se secan por el temor a la expectación de las cosas que sobrevienen a la redondez del planeta Tierra. Hoy la gente agota y acorta sus días por medio de la preocupación mental, por medio de la angustia, del temor y del miedo, de las cosas que pasan y de las cosas que pueden pasar. No hay nada más que leer la prensa, oír la radio, ver el noticiero de televisión y contemplamos que lo que pasa en Irán, lo que pasa en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras o Guatemala, en Colombia o en cualquier parte del mundo, nos afecta a nosotros. Hoy cuando los grandes directores de las dos potencias internacionales, Rusia y Estados Unidos, discuten sobre la carrera del armamentismo, discuten sobre reducir las armas nucleares, lo hacen porque el hombre en el día de hoy tiene la capacidad, tiene la fuerza militar para destruir este planeta decenas de veces. No ha habido un tiempo en la humanidad que el hombre haya estado más cerca de su aniquilación, de su destrucción y de la muerte como lo está en esta hora.
el fenómeno de la tecnología militar y las armas que poseen las potencias mundiales hace ver que la muerte está más cerca que nunca a un instante. El botón que se puede tocar por Richard Nixon, por Reagan, por el presidente Ronald Reagan, por Richard Nixon en otro tiempo, por Carter y por los demás presidentes, o por Gorbachev en un tiempo, o por los que hoy están en el liderato soviético, pudiera propulsar el mundo entero a una guerra devastadora que podría aniquilar y destruir totalmente la humanidad en esta hora final. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, el hombre nunca había tenido el potencial para llevar a millones y a millones a la eternidad como en esta hora. Y yo quiero señalarle que eso hace pensar a la gente, les hace temblar ante el espectro de la muerte, les hace pensar ante el espectro de la eternidad. Yo le pregunto en esta noche a ustedes que me están escuchando, si a veces no han pensado qué sucederá, qué pasaría si en un momento dado, mis amados hermanos, una bomba atómica cayera aquí y otra bomba atómica cayera allá. Yo quiero señalarle en esta noche que ese temor es mundial. La gente vive con el temor a la muerte, a la redondez de la tierra. Pero no solamente las armas hechas por los hombres, también, mis amados hermanos, la naturaleza parece haberse rebelado contra el pecado. La misma tierra dice que gime con gemidos indecibles, esperando el último momento, esperando el último instante. La tierra gime con gemidos indecibles, esperando el momento del rapto, el momento de la intervención gloriosa de Dios, porque ya la tierra no aguanta el pecado de la humanidad. Las guerras, el ultraje, la violación, la opresión, la injusticia, la corrupción de quienes en muchos lugares ostentan el poder y la autoridad. La gente no entiende que la misma tierra, como una señal profética, se está rebelando contra el pecado y la injusticia de la humanidad. Tiembla en México, tiembla la tierra en El Salvador, los volcanes se abren, chorros de lavas destruyen poblaciones enteras, los huracanes entran a las costas de las ciudades y miles mueren. Las oleadas de los maremotos sacuden ciudades costaneras. Las plagas de la tierra que causan sequías hacen que en la India y en diferentes partes del mundo de África padezcan hambre. La tierra en el día de hoy no aguanta más el pecado de la gente. En Norteamérica se pierden decenas de billones de dólares por una de las más horribles sequías en la historia de Norteamérica. Y como hemos señalado, un volcán en Armedero, Colombia, se vuelca y 22,000 personas mueren. México tiembla y miles mueren. El Salvador tiembla y miles mueren. Los huracanes sacuden las costas y los países del Caribe y otros lugares del mundo. Las sequías devastan la economía de los países y la gente ciega no entiende que la misma tierra está gimiendo por el pecado de la humanidad y que las puertas de la eternidad se pueden abrir de un momento a otro, no solo para uno, ni para dos, ni para tres, sino para miles y miles y miles de una vez. Ya no se habla de morir 2 ni 3, se habla de morir 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 personas que de un abrir y cerrar de ojos pasan a la eternidad en un solo instante. La ciudad de Managua, estremecida por un terremoto, se habla de lo que aconteció en aquella noche en el mes de diciembre, cerca de las Navidades. Se habla de la tragedia, pero no se habla de lo que aconteció aquella noche fría, en aquel lugar donde se inauguraba una institución hotelera, donde la gente en aquel lugar, de lo más rico, de lo más poderoso, bailaban hasta desnudos. Y cuando se encontraron sus cadáveres en los escombros, habían parejas abrazadas totalmente desnudas. En el tiempo de la antigüedad, para el comienzo del siglo actual, la isla llamada Martinica
la gente blasfemaba contra Dios, la gente se reía de las cosas espirituales. Cogieron un cerdo, lo llevaron y lo crucificaron como si fuera Cristo y se burlaron del Evangelio. Los predicadores evangélicos en Martinica les predicaban y les tiraban piedra. Los sacerdotes católicos les hablaban del respeto a Dios y les tiraban piedra. Y un día, mientras crucificaban en Martinica, para comienzos de este siglo, un sacerdote católico romano dijo: lo que ustedes hacéis en este día traerá el justo juicio de Dios sobre esta isla. La historia dice que se rieron. Sismólogos de Francia vinieron. El volcán Pelé comenzó a botar lava y humo. Y los científicos dijeron: no puede pasar nada, no va a suceder nada. La gente siguió burlándose hasta que un día el volcán empezó a temblar y a sacudirse, la gente a huir, y cuando hubo terminado todo, 20 y pico de mil personas estaban bajo la lava y los escombros. 25,000 personas que en un abrir de ojos pasaron a la eternidad, se fueron de este mundo, salieron de este planeta. Solo se salvó un preso en un calabozo. Mis amados hermanos, vivimos en un tiempo cuando la gente desconoce que puede ser que muera uno a uno, pero puede ser que pasemos miles y miles de aquí a la eternidad en un solo instante. Óigame, pero el asunto no es ese. El asunto es qué hay después de la vida. ¿Qué hay después que salimos de aquí? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después que nuestros ojos se cierran? ¿Qué hay después que nuestro corazón deja de latir? ¿Qué hay después que nuestros brazos dejan de moverse? ¿Qué hay después que nuestras piernas dejan de caminar? ¿Qué hay después que nuestra sangre se torna helada? ¿Qué hay después que no podemos movernos? ¿Qué hay después que este cuerpo frío deja de moverse, de activarse, del cerebro funcionar y somos llevados a la sepultura? ¿Terminará todo con eso? ¿Se acabará todo con eso? Eso desearían los injustos, los opresores, los dictadores, los tiranos. Eso desearía un Hitler que oprimió a más de 6 millones de judíos y a 4 y pico millones de otras nacionalidades, quemándolos vivos y llevándolos al martirio y a la tortura. Eso desearía un Mussolini que se hizo cómplice con Hitler y junto con el Papa Pío XII permitió que se extraditaran a miles de judíos que estaban en Italia. Eso desearían los grandes torturadores de la historia: Trujillo en Santo Domingo, Papadoc en Haití, Franco en España y los grandes asesinos de la historia. Eso desearían los dueños de los prostíbulos. Eso desearían los que explotan al pobre y al menesteroso, los que cometen sus crímenes en la oscuridad de la noche y con su influencia y su autoridad compran el poder y pueden hacer y deshacer. Eso desearían los líderes religiosos de la Inquisición, que mataron en una sola noche a más de 20 y pico de mil hugonotes en Francia, asesinándolos porque la Inquisición lo ordenaba. Eso desearían en esta noche todos los injustos, todos los traficantes de droga que enlutan los hogares de los pobres y los humildes. Eso desearían los corruptos, eso desearían los paganos idólatras que viven como si Dios no existiera y creen que el domingo en la misa o en la escuela dominical pueden comprar la conciencia de Dios. Pero no será así, no terminará todo ahí, no se acabará todo ahí. Seréis juzgados y tendréis que ir ante el tribunal de Dios y dar cuenta por cada hecho, por cada palabra. Todo no termina con la muerte. Todo no termina con la muerte. Y esto es lo que queremos que ustedes entiendan en esta noche. Los maometanos hablan de un paraíso sensual. Hablan de un lugar donde los hombres irán a tener cuantas mujeres quieran tener. Los hindús, muchos creen que la gente reencarna en animales. Por eso en la India hay miles de vacas en algunos sectores deambulando por las calles, mientras la gente muere de hambre.
Un amigo mío fue a Calcuta, entró a un restaurante y en la entrada del restaurante había un hombre esquelético moribundo. Mi amigo dijo que entró al restaurante. Fuera en la puerta el hombre se moría de hambre. Entró una vaca al restaurante. El dueño no la echó fuera. El dueño echaba a los pobres fuera del restaurante. La vaca la dejó entrar. Le dio pasto, le dio comida y no se atrevió a tocarla. Se mataba una vaca y la gente asesinaba al que mataba a la vaca. ¿Por qué? Porque creían que en la vaca había la reencarnación de un ser querido. En otras partes la gente enseña, no la reencarnación en un mono, en una serpiente y en una vaca. Otros enseñan la reencarnación como un proceso de purificación. Los espiritistas clásicos basados en la obra de Allan Kardec, ese espiritista científico del pasado siglo, enseñan que la gente muere y su espíritu, su alma, se va purificando. Y puede ser, según ellos dicen, que según va pasando el tiempo, la persona va perfeccionándose. En el pasado fue una persona y en este es otro. Es a decir, el proceso de la reencarnación para purificar los pecados. Eso enseñan los espiritistas, que el hombre se purifica después de la muerte, volviendo a nacer en otra persona, y a veces, en algunas ocasiones, su espíritu deambula hasta que encuentra descanso, buscando expiar sus pecados. La Iglesia Católica Romana enseña que hay un purgatorio, que hay un lugar donde la gente va a expiar su culpa, y que según usted vaya haciendo indulgencia y misa por esa persona, la persona va saliendo de ese lugar. La cosa es que yo me pregunto, ¿cómo es posible que un pobre que no puede pagar muchas misas salga tan rápido como John F. Kennedy? Porque eso es lo que se enseña. Y los Kennedy se están pagando misas todavía por John y Robert Kennedy. ¿Qué misa puede pagar el pobre indígena de la selva para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar? Pero esa es la cosa. Esas son las ideas de los hombres, pero no es la idea de Dios. No hay ningún purgatorio. La Biblia dice que no lo hay. No lo hay. Aunque lo diga la Iglesia Católica, aunque lo diga Juan Pablo II, aunque lo diga el Catecismo, aunque lo digan los libros de la Iglesia, prueben por esta Biblia que hay un purgatorio. La Biblia no señala un lugar de expiación de pecados. La Biblia no dice que hay un lugar donde te llevan a curarte de tu pecado para sacarte de pena y llevarte a descansar. Eso es un invento del hombre. Eso es una mentira de los hombres. Eso no existe. Y vamos a hablar de eso. La Biblia dice que el ladrón, la gente dice que había un ladrón bueno y uno malo. Para mí ninguno era bueno, porque ningún ladrón es bueno. Pero habían dos pillos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno reconoció que era un ladrón, que era un miserable. Uno reconoció que merecía el infierno, que merecía aquella cruz donde estaba. Y el otro era un arrogante que dijo no le importaba. Y entonces el burlón le decía al Señor, si verdad eres Dios, bájanos de aquí. El otro, que reconoció su culpa, que reconoció su pecado, que reconoció que no era bueno, que reconoció que merecía el infierno, ese otro le dijo, cállate, déjalo quieto, tú y yo merecemos estar aquí, pero este no. Y entonces, arrepentido, le dijo al Señor, cuando estés en tu reino, lo reconoció como rey. Le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús no le dijo, vas a reencarnar. Jesús no le dijo, tienes que reencarnar. De eso vamos a hablar ahorita. Jesús no le dijo, tienes que ir al purgatorio y que tus parientes hagan 21,000 misas por ti. Jesús no le dijo eso.
Jesús le dijo a ese ladrón, y escogió un ladrón para enseñarte a ti y a mí, que esa calaña de individuo arrepentido, lo peor de la sociedad que había, podía tener salvación y pasar por el mismo proceso que los demás. Jesús no le dijo, vas a ir a un purgatorio. Jesús no le dijo, tu familia van a hacer 30 misas y van a rezar 31,000 Padre Nuestros por ti. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay purgatorio. Te están engañando. Te están engañando. Te están engañando. No lo hay. Es triste. Sé de muchos buenos católicos, monjas y sacerdotes nobles, decentes, miles de buenos católicos, gente que está buscando a Dios, gente que aman a Dios, gente que desean llegar a Dios, pero lo están engañando. Llevan 20 años rezando por la abuela Juana que se murió. Llevan 30 años haciéndole misas a la esposa que se murió. Están engañando. Si ese ladrón, pillo, bandido, Jesús, al ver su arrepentimiento, al ver su reconocimiento de su pecado, al ver su aceptación como rey de él, porque cuando el ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, le dijo, tú eres rey. Tú eres quien tú eres. Tú eres el alfa y el omega, el rey de reyes y señor de señor, aunque estés clavado a esa cruz. Después, si a ese le dijo, hoy, no mañana, no de aquí a 30 misas después, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer conmigo? No hay en forma alguna ningún purgatorio. Cuando Martín Lutero rompió con el romanismo, fue por la indignación de lo que vio en la iglesia. Había un tal Juan Tensel que se pasaba por los campos de Alemania con una cajita y iba recolectando las monedas, y aquel individuo, aquel monje decía que cuando tú echabas la moneda, caía abajo, eso hacía que el alma saltara un poquito más del purgatorio. Tú puedes dar el dinero que quieras aquí. Tenemos que levantar ofrendas para seguir este ministerio, para pagar todo esto. Pero no vendemos indulgencias. No vendemos la entrada al cielo. Puedes ser un rico y no pienses que vas a comprar tu salvación. No hay dinero que compre el perdón de los pecados. Es gratis. Es gratis. Ya Cristo lo compró. No tienes que dar un centavo. No tienes que pagar nada. Simplemente creer en Jesús. Venir esta noche y decir, Jesús, salva mi alma, limpia mis pecados, no importa cuán malo haya sido, no importa cuántos crímenes hayas cometido, la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Abasojalaya, qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Sí, qué mucha realidad hay en esto. Jesús caminó por la tierra. Y cuando Él habló acerca de la muerte. Habló de los que hacen riquezas en la tierra. Y dijo, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está esta noche tu tesoro? ¿Está en el banco? ¿Está en las vacas ganaderas que tiene? ¿Está en tu religión? ¿O está en Cristo? Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Los otros días, escuché a una mujer hablar en la radio. La mujer hablaba acerca de la muerte. El anfitrión del programa de radio
le preguntaba a la gente si tenían miedo de morir, que si creían que había algo después de la muerte. Y una joven llamó y dijo, yo no sé, tengo miedo de morir. Y el locutor le preguntó, ¿qué crees que hay después de la muerte? Y ella dijo, tendría que alguien venir de allá y saber lo que hay allá para poder hablar de esto. Y luego dijo, yo no creo que nadie ha venido de allá. Y yo la iba escuchando en mi automóvil. Y dije, qué necia eres. Sí, hubo alguien que estaba allá y vino de allá. Se llama Jesucristo. Abasoja calla. ¿Quién mejor? Los espiritistas y los hechiceros dicen, y los hindús, que hay un proceso de reencarnación. Pero en nuestra cultura lo más que se mete es el espiritismo y unas religiones que hoy en día están por ahí mezcladas, enseñando que el hombre y la mujer al morir vuelven a la tierra reencarnados en otros para expiar sus pecados. Y parece muy bonito, pero le quiero señalar que quienes enseñan ese proceso no pueden ser cristianos, porque esa gente niegan la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo. Si tú dices que tú te salvas por perfeccionarte por medio de la reencarnación, tú estás diciendo que lo que Cristo hizo no es válido. La Biblia dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Hebreos, San Pablo dice que se ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, una sola expiación por el pecado. Es a decir, el hombre no se puede salvar a sí mismo, el hombre no puede expiar por sí mismo. La Biblia dice que Cristo murió por tus pecados. Entonces, ¿para qué tienes que reencarnar? Ese proceso elimina la realidad de lo que es la expiación del cristianismo. Quien es espiritista y cree esto, está diciendo que Cristo murió en vano. Sin embargo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que la gente reencarne, no, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay otro asunto. La Eucaristía, o lo que se llama la Santa Comunión, que ofrece la Iglesia Católica, dice que hay un proceso en esa comunión, en el tomar del pan y del vino, que se llama el proceso de la transubstanciación. Es a decir, ese proceso de la eso está mezcladito que se me queda la lengua. Sí, la transubstanciación es el proceso bajo el cual dice que cada vez que se hace la misa, cada vez que se hace el proceso de la Eucaristía, se repite el sacrificio de Cristo. Y luego que el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino en la verdadera sangre. Y que por la transubstanciación se vuelve a vivir cada rato, cada momento que eso se hace, el sacrificio de Cristo. Pero San Pablo, por el Espíritu, hablando en los Hebreos, dice que hubo un solo sacrificio. Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad. Pero oigan más todavía, es una blasfemia. Es decir, que Cristo nos somete al canibalismo cuando se dice que yo me estoy comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, cuando se dice que me estoy tomando literalmente la sangre de Cristo. Pero hay más allá de la blasfemia, cuando se le dice a la gente que el sacrificio de Cristo hay que hacerlo cada vez que se hace la misa,
cada vez que se practica la Eucaristía, cada vez que se produce lo que se llama el supuesto milagro de la transubstanciación, que no fue suficiente que derramara la sangre. Mi hermano, bastó una sola vez. Ya Cristo murió una vez, no se va a tener que morir otra vez. Su sacrificio es suficiente hoy para salvarte, para sanarte, para libertarte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero la muchacha dijo, el único que puede hablar de lo que hay allá es el que viene de allá para acá. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay un paraíso sensual. Los maometanos dicen que cuando tú mueres vas a un paraíso donde tienes sexo. Le preguntaron los saduceos que no creían en el asunto de la resurrección y le preguntaron a Cristo, ¿qué habrá después de la muerte? Y Jesús le dijo, en aquel mundo no se darán en casamiento y serán como los ángeles, asexuales, es a decir, ni se casan ni tienen hijos. No hay sexo en el más allá. Eso se acabará aquí. Por lo tanto, los maometanos y su paraíso sensual y todas esas religiones místicas orientales no son sino engañadas por espíritus demoníacos. No hay un paraíso donde la gente seguirá ya teniendo orgías, ni teniendo poligamia, ni cosas semejantes. Jesús, para hablarnos más claramente de lo que viene después de la muerte, descurrió el velo de la eternidad. Y en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, Jesús habló, no una parábola, porque algunos dicen que esta enseñanza del rico y Lázaro es una parábola, pero no es una parábola. En las parábolas Jesús nunca puso nombre a ningún personaje. Claramente Jesús, quien estuvo allá en la preexistencia, quien es el alfa y el omega, el principio y el fin, quien vio el cielo, quien caminó por el cielo, quien estuvo en la creación del infierno, quien estuvo en todo lo que hay allá, puede hablar porque Él vino de allá y Él tiene evidencia. Y lo que Cristo relata en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, no es una parábola, es una historia real, algo que Él vio, algo que Él pudo contemplar que sucediera. La historia es de un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con grande esplendidez, y de un pobre mendigo llamado Lázaro, un mendigo que se llamaba Lázaro, un limosnero que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Se ansiaba este limosnero saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún su condición era tan terrible que los perros lamían las llagas de este pobre infeliz, de este pobre limosnero, de este pobre hombre arrastrado en la más horrible pobreza. Yo quiero que ustedes entiendan algo en el día de hoy. No es importante aquí de que uno fuera rico y el otro fuera pobre. Lo que es importante aquí es la clase de actitud que cada uno tenía hacia la vida. El rico no era pecador por ser rico. Dios no condena que el rico sea rico. Dios lo que condena es la avaricia. El rico que se hace rico robando. El rico que se hace rico vendiendo drogas. El rico que se hace rico oprimiendo al pobre. El rico que como este no le importaba que a su lado había un pobre limosnero, un mendigo ahí muriéndose de hambre, comido de enfermedad que los perros le lamían las llagas. Dios no siente ira porque alguien trabaje, y si trabaja más que otro, tenga más que otro. Eso no es lo que Dios le da ira. Los ricos del Salvador, 14 familias, no han sido condenados por Dios por su riqueza. Provocaron la ruina de su país porque se hicieron millonarios robándole a los pobres, sin importarle cuántos morían de hambre en las faldas de sus grandes haciendas. Tú eres rico y me estás oyendo ahora.
Dios no te condena si tus riquezas son honestas, si eres justo, si sufres, si te compadeces de los que nada tienen. El pecado está en crear de la riqueza un Dios. Está en usar el poder como una opresión de los demás. En eso está el pecado. El pobre no va al cielo por ser pobres, porque hay ricos malos y ricos buenos. Hay pobres buenos y pobres malos. Yo viví en un arrabal cuando niño, y en ese arrabal donde caminábamos por tablas en el fango, donde la pobreza era inmensa, donde logré comer un pedazo de pan con agua, con azúcar, para mitigar el hambre, yo vi gente decente, pero vi pobres injustos, vi pobres arrogantes, vi pobres vagabundos, vi pobres adúlteros, porque el pecado no es propiedad del rico ni del pobre. Hay gente que va para el infierno y para la eternidad sin Dios, siendo rico, siendo pobre, porque no han tenido en la noticia de ellos ni en su vida al Dios de la gloria y al Cristo de la eternidad. Oh, Kamashanda la vasaya. Pero aquí hay algo que quiero que entiendan. La forma que vivieron estos dos hombres es lo que nos interesa. Y miren lo que pasa. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y usted diría que ahí terminó todo, pero no terminó todo. El rico murió. A él le hicieron un gran sepulcro, un gran fúnebre, y lo echaron en un hoyo, igual que al pobre. El pobre no le hicieron un gran sepulcro, ni nada. Los dos murieron. El cadáver del pobre lo tiraron quizás por allá en una cuneta, a podrirse con las moscas y los gusanos. El del rico lo envolvieron en lino fino, lo velaron y lo echaron en una buena sepultura, pero a los 4 días los dos estaban podridos. Quiero que entienda esta noche cada uno que está aquí. Como dije el viernes, la Biblia dice que hay un alma. Todo este asunto del Evangelio es una guerra por el alma suya, suya, suya y mía. Dios hizo el cuerpo y el alma inmortal. Cuando Adán y Eva pecaron, el cuerpo se volvió mortal, pero el alma es inmortal. Un filósofo griego decía: no puedo creer en forma ni manera alguna que la vida sea tan breve. No puedo creer que un ser tan perfecto y productivo como lo es el ser humano pueda durar su existencia tanto. Tampoco creo que tiene que haber una vida después de la muerte. La mitología creía en vida después de la muerte. Muchos de los que practicaban y creían las ciencias mitológicas. La gente no ha podido, aunque sea en religiones falsas, eliminar la realidad de que la brevedad de la vida pueda ser una realidad y que con todo eso termine. Tú eres un alma, y esa alma siente, habla y se manifiesta, vive dentro de ese cuerpo. Y mire lo que dice aquí: el alma de este pobre salió del cuerpo y su alma fue llevada por los ángeles. Oiga bien claro, aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Claramente no fue el cuerpo, fue su alma. Jesús habló del alma, y Jesús dijo: de qué le aprovechará al hombre si granjeara, si se ganara todo el mundo, pero al fin perdiere su alma. Jesús habló del que podía destruir el cuerpo y el alma. La Biblia nos habla claramente a nosotros de que el hombre es más que cuerpo, que es alma, y que esa alma es eterna, que durará para siempre. La Biblia habla de esa realidad. Yo quiero que tú lo entiendas esta noche. La pelea en este estadio es por tu alma. El diablo quiere tu alma y Dios la está llamando para su reino en esta noche. El pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es a decir, fue al paraíso, a un lugar especial, donde iban los espíritus, las almas
de los justos. No fue allí porque era bueno, fue allí porque dio el grado, sirvió a Dios. Al fin y al cabo, la gente no irá al cielo por sus frutos de obras buenas. Irán al cielo porque aceptaron a Jesús. Y como consecuencia de haber aceptado a Jesús, darán frutos de obras buenas. El rico dice, murió y fue sepultado. Ahí va su cuerpo. El cuerpo del rico lo metieron, dice Jesús, a la sepultura. Pero mire lo que pasó con su alma. Verso 23, capítulo 16 de San Lucas. En el infierno alzó sus ojos. En el infierno, donde despertó, en el infierno. El otro despertó en el paraíso, en el cielo. Quiere decir que hay dos lugares. El lugar donde van los justos y el lugar donde van los pecadores no arrepentidos. El pobre levantó sus ojos en la presencia de Dios. El rico levantó sus ojos en el infierno. ¡Ja! Oiga esto, vaya siguiendo el ritmo de lo que estoy hablando. Ahora, se sentirá algo allá, se sabrá algo allá, habrá conocimiento en el más allá, habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá paz, habrá gozo. Mire lo que pasa aquí. Verso 24. Entonces, verso 23, el rico alzó sus ojos en el infierno. Oigan esto, estando en tormentos. ¿Está oyendo? Este hombre vivió como le dio la gana aquí en la tierra, hizo lo que le dio la gana. Se mofó, se burló, lo tuvo todo. Cuando murió en su pecado, se levantó en un infierno siendo atormentado. Yo no quiero meterte miedo. Si tú mueres sin Cristo esta noche, te vas a despertar junto con el riquito en el infierno siendo atormentado. Y dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, estaba consciente allá abajo. Se dio cuenta quién era el pobre, aquel mendigo que aquí no lo quería ni mirar, aquel infeliz que le daba con la pata, con el pie, aquel hombre que no le importaba. Ahora lo vio, lo reconoció. No te preocupes, hermanito, de que en la fábrica y en la finca te den con el pie. No te preocupes, hermanita, que se burlen de ti. Un día tú estarás allá y aquellos que hoy se burlan te virarán si no se han arrepentido y tú estarás en el seno de la presencia de Dios. Vale la pena. Vale la pena. Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En el mundo no le importaba al pobre que estaba allí tirado. Marido borrachón, maltratador de tu esposa, estorbo público que no la dejas ir a la iglesia. Cuando te despiertes allá, vas a rogar que tu mujer pase su dedo en agua y te lo moje en tu boca para saciar tu tormento, pero será muy tarde entonces. Tú que te burlas del evangélico, tú que te ríes y te mofas, tú que has sido un asesino y un criminal y has logrado comprar la justicia, allá arriba verás el rostro del que has matado, allá verás las caras de los que has oprimido, no escaparás de la justicia de Dios. Lo que haces aquí y piensas que no puedes, que puedes escapar, tendrás que enfrentarte a tu Creador. Y óyelo bien. Le dijo, al que no quería ni que se acercara, se le acabó el orgullo. Aquel pobre que esperaba que cayera una migaja de la mesa, óigalo bien, que no quería nada que ver con él. Hay pueblos donde hay iglesias que lo que va es la crema de la sociedad.
Si ven un indiecito entrar, lo echa fuera los diáconos de la iglesia. Bancos especiales. Hay gente que no pueden estar al lado de alguna otra gente. Hay gente que dice, yo no puedo vivir al lado de esa persona. No la quiero ver. No quiero que me hable, no quiero que me toque. Pero este infeliz rico se encontró allá, que entonces lo que había menospreciado acá, le rogaba, déjalo que pase aunque sus manos tengan llagas, que meta su punta del dedo en agua y me lo pase por la boca. El orgullo se le acabó allá en el infierno. Hay gente que aquí no quieren entrar a un templo humilde por el orgullo que tienen. Hay que construirle una catedral, hay que tenerle mucha alfombra. Y dicen, yo no voy con esa gente porque esos son unos cualquieras. Pero allá se te acaba el orgullo. No espere que te echen al infierno para que se te acabe el abuso y el orgullo y toda esa arrogancia. Porque allí se te acabará para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Verso 25, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Quiero decirle a la gente algo, yo predico prosperidad, yo creo en prosperidad, de la prosperidad que viene de Dios, pero quiero señalarle algo, no se angustie. Porque usted vea a una persona bandida poner una tienda y ser un pillo y aún robándole a la gente prosperar. No se angustie cuando vea a un narcotraficante pasarle por al lado en un Mercedes-Benz. No se angustie cuando vea que el adúltero prospera y la adúltera crece en abundancia. No se angustie cuando vea que un líder religioso corrupto crece más que otro. No. El salmista pasó por esa angustia y dijo, vi yo al impío que florecía como el laurel verde. Su espíritu se angustió, se preguntó cómo es posible que yo siéndole fiel a Dios, que yo siendo justo, que yo siendo honesto, no tengo la casa que tiene el patrono, que es un bandido, no tengo yo la ropa que tiene la patrona, que es una adúltera. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Y a ti te pasa lo que le pasaba al salmista. Vi yo al impío que florecía como un laurel verde. Pero entonces vio el final de los dos. Uno terminó en muerte y desdicha, mas el otro su fin era paz eterna. Y aquí está recogido ese sentir. Estos reciben sus bienes aquí y sus males allá. Y usted recibe sus males aquí, pero lo que aquí se padece no ha de compararse con la gloria venidera que un día ha de manifestarse en la gloriosa redención de los hijos de Dios. Vale la pena pasar por el desierto, vale la pena cargar la cruz, vale la pena sufrir un poco, vale la pena pasar por angustia, vale la pena pasar vituperio, porque lo que ha de manifestarse en ti y en mí, no ha de compararse con las riquezas que tiene la gente en esta tierra. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que están aquí no pueden salir de aquí. Vaya oyéndolo bien, eso es Cristo hablando. Los que están aquí no pueden salir de ahí, y los que están ahí no pueden salir de ahí. Ahí se cayó la reencarnación. Los muertos no salen. No salen. Jesús lo dijo. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar, ni de allá pasar acá. No hay reencarnación. Y entonces, ¿qué es eso que se me apareció como la abuela mía? Eso es un demonio pasándose por abuela tuya. Repréndelo, no le haga caso. No hay tal cosa como muertos que aparecen, son demonios personificando a los difuntos. Pero también se cayó el purgatorio. Jesús dijo que no podían pasar. Estaban ahí se quedaron. El rico quería que Lázaro viniera de allá acá. Y Abraham, encomendado por el Espíritu Santo, le dijo,
ni tú puedes salir de ahí, ni él de acá. Quiere decir que no hay purgatorio. Jesús lo dijo. No puedes salir. Y todos esos chavos que tú has pagado en misas, los perdiste, mío. Y las velas. Y los responsos, lo perdiste. Lo perdiste, mío. Jesús dijo que no lo va a sacar de pena y lo va a llevar a descansar. Mire lo que este quiso. Mire, para ahora vamos a ir contestando esto. Entonces, riquito, el bien que no hizo aquí, quería hacerlo después. Mire lo que dice, verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Trató de convertirse en una mediunidad, en un espiritista. Envíame a Lázaro allá a la tierra, porque tengo 5 hermanos. Nunca se había acordado de los hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, mándate a Lázaro allá. Óigalo bien. Que vaya a la tierra y le testifique a mis 5 hermanos, porque no quiero que vengan aquí. ¿Y cuál fue la respuesta? Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, no le envió ni a Lázaro ni a María. Las apariciones de vírgenes son demoníacas. No son reales. Dios ha dicho, tienen los predicadores, tienen los profetas, óiganlos. Y miren bien aquí. No, en el verso 30, no Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, verso 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, hablando de la Biblia, tampoco serán conmovidos, aunque alguno se levantare de los muertos. Óigame esto va para los que dicen que se aparecen los santos, para los que dicen que se aparecen los muertos, para los que dicen que aparece María. No es real, no es verdad. Digo yo, ¿por qué? Si esas apariciones fueran de Dios, la gente sigue igual en todos esos países. Siguen igual en Puerto Rico, siguen igual en México, siguen igual en Santo Domingo, siguen igual en Cuba, siguen igual en el mundo. ¿Por qué? Porque esto no es asunto de que venga una virgen y aparezca, ni que venga un muerto y aparezca. Se lo dijo Abraham. Tienen la Biblia, tienen los predicadores, créanle. Y estoy seguro que si vienen 10 muertos no le creen. Esto no es asunto de que vengan muertos acá a predicarnos. Si no oyen a los vivos, menos oirán a los muertos. Mi hermano, en esta noche usted se va a morir. Hay un cielo y hay un infierno. No hay purgatorio. No va a venir San Pedro a predicarle, ni Santa María. No va a venir nadie a hablarle de allá. Usted tiene una encomienda esta noche. Tiene la vida y la muerte delante de usted. Si muere sin Cristo va al infierno. No porque Dios lo quiera.